Se calcula que afectan entre un 30 y 40% de la población mundial y que aproximadamente unos 400 millones de personas sufren rinitis alérgica y 300 millones tienen asma. Y lo peor es que estos datos van a ir subiendo. Por más que creamos que la alergia es algo que se tiene desde que nacemos, lo cierto es que puede aparecer en la edad adulta. De hecho, es posible descubrir que uno es alérgico por casualidad en cualquier momento de tu vida. Hoy os cuento más sobre las alergias. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y hoy hablamos de alergias. Antes de nada os invito a que os suscribáis al canal, activéis la campanita y también podéis seguirme en redes sociales. La primavera es la peor estación para los alérgicos. Entre los síntomas vamos a encontrar estornudos, congestión, moqueo. En los últimos años el número de personas alérgicas se ha disparado. Algunos expertos creen que se debe a la polución urbana, a la llamada hipótesis de la higiene, según la cual un contacto estrecho de niños con microbios, ambientes y alérgenos nos va a impedir un correcto funcionamiento de nuestro sistema inmune y va a terminar reaccionando contra esos estímulos inocuos. Las alergias no tienen cura, pero pueden tratarse todos sus síntomas para llevar una vida normal. Podemos reducir la exposición a cosas que nos causen alergia, como por ejemplo podemos quedarnos en casa los días que sean muy secos, los días que haya mucho viento. El mejor momento para estar al aire libre pues es justo después de la lluvia, ya que nos limpia todo el polen que hay en el aire. Importante, cuando llegas a casa te tienes que quitar la ropa, te tienes que duchar para quitarte así todas las sustancias que te puedan dar alergia, tanto de la ropa, de la piel, en el cabello. Las alergias estacionales son frecuentes, aparecen solo durante ciertas épocas del año, especialmente en primavera, pero también pueden aparecer en verano, en otoño, dependiendo de la sustancia que te va a causar la alergia. Los síntomas se dan en la membrana que recubre internamente nuestra nariz, lo que da lugar a una rinitis alérgica, o en la membrana que recubre los párpados o la parte blanda de los ojos, que es la conjuntiva, y esto nos va a provocar una conjuntivitis alérgica. Los principales alérgenos casi siempre son el polen, por ejemplo, las gramíneas, el olivo, el plátano, la parietaria. Son plantas que causan muchas alergias en España, especialmente durante la primavera, pero también puedes causar alergias los hongos ambientales. Estos hongos se liberan y son unas partículas que son como unas esporas que, al ser respiradas, todas aquellas personas que le tenemos alergia pues nos causan rinitis, conjuntivitis, asma. O los epitelios de los animales, los perros, los gatos, los caballos, todo ello también causa muchas veces reacciones alérgicas. O incluso determinados alimentos, la leche, el huevo, el marisco, el trigo, la nuez, el cacahuete, el chocolate. Hay muchísimos que pueden causar alergia. Pero ojo, no son las únicas alergias. Hay gente que, por ejemplo, tiene alergia al sol. Esta alergia afecta al 10% de la población y causa urticaria, eczemas, sobre todo en personas que tienen la piel muy clarita, o incluso al ejercicio. Y sí, no me lo estoy inventando, parece extraño, pero hay personas que al hacer ejercicio físico, si hacen movimientos bruscos, tienen síntomas como mareos, picores, hinchazón en algunas partes de su cuerpo. Y por último, una de las alergias más extrañas es, por ejemplo, la alergia al agua, algo que no suele ser muy común, ya que todos necesitamos agua para vivir y también mantener nuestra higiene. Esta afección se denomina urticaria acuagénica y suele provocar una irritación o hinchazón de nuestra piel cuando entra en contacto con el agua. Como veis, hay muchísimas opciones, hay muchísimas cosas, pero sí que es cierto que estas tres últimas suelen ser muy raras. Por ejemplo, tenemos que preguntarnos por qué se deben. Si se cree que existe una predisposición hereditaria a las alergias, lo que significa que un niño cuyos padres son alérgicos probablemente desarrolle este tipo de sensibilización, aunque no necesariamente va a ser alérgico a la misma sustancia que rechazan sus padres. Por ejemplo, si la madre es alérgica al marisco, tiene probabilidades de desarrollar alergia, pero no precisamente al marisco, sino que puede ser alérgico a otras sustancias o otros alimentos. ¿Y cómo las podemos prevenir? Tienes que evitar el alérgeno, porque es la única manera para evitar esa reacción alérgica. Cuando no se puede evitar el alérgeno, pues lo que yo recomiendo es que evites la exposición, que la reduzcas. Por ejemplo, una persona alérgica al polvo pues tiene que tener más cuidado, tenemos que quitar el polvo, limpiar las habitaciones, los colchones, las cortinas, todo ello bastante antes para así evitar esa alergia. Podemos, por ejemplo, instalar filtros de aire y como recomendación siempre recomiendo que os duchéis antes de ir a dormir, porque durante el día pues has podido acumular grandes cantidades de polen, de piel, de pelo, de cualquier cosa, y entonces se recomienda siempre ducharse antes de ir a acostar para así
pues te relajas y te quitas todas las cositas y estás mejor. Los antihistamínicos son los fármacos más comúnmente utilizados para tratar las alergias, pero no se utilizan para tratar, por ejemplo, el asma. Otra precaución que deben tener las personas alérgicas es evitar realizar ejercicios intensos en periodos de polinización, ya que pueden dificultar la respiración y sentir como sensación de ahogo. En caso de rinitis, es aconsejable que vigiles la aparición de cualquier indicio asociado con asma, ya que este tipo de alergia va normalmente asociado con esta enfermedad. Cuando una persona está diagnosticada de alergia, debe permanecer siempre alerta ante cualquier inicio del agravamiento de sus síntomas, porque si se agrava tiene que ir al médico y ser tratado. Los tratamientos que nos ayudan, por ejemplo, son, como os he comentado, los antihistamínicos, que nos bloquean la acción de la histamina, un producto químico generado por nuestro organismo en respuesta a esos alérgenos. La histamina puede causar estornudos, moqueo, picor en los ojos, picor en la piel, urticaria, y estos tratamientos deben tomarse de manera regular durante una temporada para prevenir los síntomas y siempre van a ir con receta médica. Un inconveniente es que suelen dar sueño, por eso es aconsejable que los tomes siempre antes de irte a dormir, que leas el prospecto y que veas si tienen efectos secundarios. Porque, por ejemplo, no favorecen a todas las personas. Muchas personas no los usan porque le pueden causar pues esa somnolencia, y en los niños y algunas personas mayores a veces tienen un efecto opuesto y produce agitación o nerviosismo. Entonces, dependiendo del fármaco, va a tener unos efectos u otros. Otras personas, dependiendo de la alergia, pueden vacunarse para evitar así los síntomas que no vayan a más. La mayoría de las personas que se siguen vacunando tienen una mejora significativa, aunque esta mejora no se observa hasta unos meses después de haber comenzado la vacunación y no suele ser clara hasta que no pasa un año de tratamiento. En cualquier caso, el tratamiento va a depender del tipo de alergia y del tipo de paciente, pero como os digo, siempre tenemos que resolverlo con sprays nasales, antihistamínicos o evitando el alérgeno. Si te ha gustado este vídeo, dale like. Si tienes alergia, me gustaría que me dijeses a qué y cómo lo estás tratando o qué síntomas tienes, y te dejo mis redes sociales para que me sigas también por ahí. ¡Chao!